Hola, buenas tardes. Voy a hacer algunos comentarios acerca del capítulo 6 de Rossi, el sujeto en el acompañamiento terapéutico y la cuestión de la transferencia. Si bien este es un capítulo muy importante, ustedes seguramente ya lo habrán leído, quizás en otras cátedras también, acá lo volvemos a retomar, y es algo que va a tomar una nueva significación claramente cuando ustedes puedan encontrarse efectivamente con el acompañado, ¿sí? En esta relación tan particular que se establece con el acompañado, el AT ocupa un lugar, una presencia cercana en un contexto donde muchas veces ese otro pasa a estar en un lugar de anonimato. Pensemos que en otras intervenciones, concretamente intervenciones que tengan que ver con, supongan, una atención en un hospital, una atención clínica, una atención de otra disciplina, el acompañado allí tiene un lugar de anonimato para ese otro, bien diferente a la figura o a lo que representa para la figura del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico va a sostener este lugar, este vínculo a partir de su posicionamiento como semejante. Esto quiere decir que se va a ofrecer con su presencia la posibilidad de no solamente estar allí, sino que se inscriba un universo simbólico a partir de la presencia misma del acompañante terapéutico. La presencia, que es una presencia acompañada de la escucha y de un diálogo. Y esto es importante porque las ansiedades generan en muchas ocasiones la posibilidad de dialogar, pero quizás no se tiene tanto en cuenta la escucha de nuestro acompañado o los silencios que también hay que saber escuchar, porque a veces llenamos de palabras o de preguntas hacia el acompañado y bueno, quizás el otro no tiene tanto para decir en ese momento o quizás no tiene tanto para decir en términos de la palabra y sí puede decir con los silencios o con su cuerpo inclusive. Por eso a mí me gusta decir que cuando pensamos la escucha, me parece que tiene que ver con una escucha que se inscribe en el campo de lo analítico y que tiene que ver con el registro de la palabra, pero también con el registro de los silencios y del propio cuerpo. Este lugar de semejante que les decía viene a ocupar un lugar distinto, no un lugar en serie como por ahí se venían ocupando otras disciplinas como el ejemplo anterior que les conté, sino que viene a ser alguien particular, ¿no? Y que viene a ofrecerse para vehiculizar la posibilidad de un nuevo modo de estar. Ese vínculo, ese lugar de semejante que va a ocupar el AT, lo va a hacer desde ocupando, valga la redundancia, un lugar de semejante a partir de ciertos semblantes que pueda ocupar. Y esto es importante porque el semblante tiene que ver con este prestarse, con su presencia, para que pueda ser investido con el lugar transferencial que el acompañado necesite o requiera, ¿no? Y esto es interesante porque si bien nosotros vamos a ocupar determinados semblantes de amistad, sin duda, que va a ser un posibilitador del vínculo, semblante de un montón de otras cosas, lo más importante acá es que el acompañante terapéutico tenga en cuenta de que esto se trata de un semblante y no de un posicionamiento bidireccional, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el vínculo con la amistad, es bidireccional, es decir, hay un ida y vuelta en el vínculo con el otro. En el acompañamiento terapéutico, esa amistad
ese semblante de amistad no va a ser desde este lugar, sino que va a ser del lugar de semblante, es decir, un como si, una cierta igualdad, una cierta apariencia de amistad que posibilite el vínculo y la confianza. Este prestarse a una relación de semejanza, como les decía, lo que va a posibilitar es el vínculo y es una condición inicial. Muchas veces nos encontramos con un montón de objetivos terapéuticos, objetivos que pensamos de manera conjunta con el equipo, pero cuando concretamente nos encontramos con nuestro acompañado, nos damos cuenta que en realidad ese vínculo transferencial hay que construir y es un paso inicial y será lo principal a llevar a cabo ante que todos los otros objetivos, si no es imposible pensar una estrategia de tratamiento cuando no está dado este vínculo de una primera instancia. Muchas veces lo que sucede es que esta cercanía o este vínculo que tenemos con nuestro acompañado en este lugar de semblante de amistad o en este posicionamiento de semejante, que lo que habilita es cierta simetría, no podemos hablar del orden de la igualdad, no somos iguales al otros, nosotros estamos dentro del campo profesional también ahí, nosotros tenemos una lectura clínica de esa situación. Lo que sucede es que muchas veces desde ese lugar de semejante, donde sí operamos para posibilitar un vínculo diferente, podríamos decir, en términos psicoanalíticos, de A a prima, en el campo del registro de lo imaginario, ese lugar de semejante muchas veces lo que va a posibilitar es que se confunda o que la cercanía con el otro se presente en términos de ciertas complejidades y esa cercanía muchas veces se torne inquietante para el otro y pueda ubicarnos en un lugar donde aparece demasiada proximidad, un lugar de prójimo. Un lugar de prójimo que se puede tornar amenazante, que puede ser muchas veces ubicado en nuestro posicionamiento como un lugar de un gran otro. Y esto aparece cuando, por ejemplo, nosotros no tenemos muy en claro o cuando por determinadas intervenciones nos quedamos ubicados en un lugar de un gran otro, un lugar absoluto, un lugar de poder, que al acompañado se le retorna totalmente invasivo, totalmente amenazante, dificultoso de poder retomar una línea de tratamiento, sobre todo en el campo de la psicosis. Y esto parece demasiado abstracto, pero en realidad es muy común que nosotros caigamos todo el tiempo en estas oscilaciones entre el lugar de semejante y el lugar de prójimo, ¿no? Es el lugar que tenemos que regular de manera artesanal para que sea posible una línea de tratamiento, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar vacilando, es algo muy habitual, las transferencias son muy complejas y más si estamos trabajando en el campo de la psicosis o en el campo de los graves padecimientos, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, cuando hay algo de la distancia que se torna muy dificultosa, ya sea por la cercanía que eso requiere, por la proximidad, en términos de amistad, en términos de cierta lejanía también, en cuanto, no sé, un posicionamiento de un gran otro, donde intervenimos desde un lugar de saber, de autoridad, como les decía anteriormente, es muy importante poder corrernos allí. Y para poder corrernos es necesario que podamos apelar a la terceridad, es decir, este lugar tercero que ustedes entiendo que ya saben de qué se trata cuando hablo de esto. Y apelar a la terceridad significa apelar al encuadre de tratamiento, en primer lugar, poder ubicar que uno está en el campo de la intervención, que forma parte de un equipo, que este acuerdo es algo que ya se viene trabajando con el equipo, con los referentes de tratamiento, ¿sí? Ubicar el encuadre, ubicar el equipo de trabajo como terceros que
puedan regular algo de esta cuestión dual, imaginaria, presente, que dificulta el tratamiento, imposibilita el avance. Entonces este lugar de terceridad lo que va a hacer es intentar aplanar esta tensión dual, imaginaria, presente, y bueno, cuando se torna un atolladero a superar en el marco de una estrategia terapéutica, ¿sí? Esto es muy importante ubicarlo. Les decía que muchas veces quedar ubicado en este lugar tiene que ver con una posición que hemos tomado, quizás a veces directiva, y que se nos ha escapado o que no nos hemos dado cuenta, y es necesario poder estar atento a estas cuestiones y si esto sucede, poder ubicar la terceridad como un ente regulador para poder retomar el vínculo y que nosotros volvamos a estar en un lugar de semejante sin tanta proximidad. Bien, otras cuestiones de lo que les quería contar, que es interesante que nuestro lugar o nuestro lugar de intervención dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico en el campo de lo cotidiano, vamos a ofrecernos como un lugar de borde entre lo externo y lo interno, entre lo íntimo y lo público, entre lo público y lo privado. Y este borde, este lugar de bisagra, es importante ubicarlo porque, bueno, es a partir desde este lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Es interesante el concepto que los autores toman desde el psicoanálisis, que es el concepto de intimidad, ni totalmente externo ni interno, y a la vez en los dos espacios. Es ahí donde vamos a estar bordeando nosotros en nuestras intervenciones. O en términos, si quieren, winnicottianos, lo podemos llamar como lo transicional. Es muy importante, digamos, que nosotros podamos ir regulando de manera artesanal, es decir, no hay algo estereotipado que nosotros digamos, bueno, sí, se regula de este modo, aquí, de esta manera, bueno, no. Esto va a depender según cada caso, según la singularidad de ese acompañado. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que ir viendo cómo podemos ir regulando, ¿sí? Cómo podemos ir bordeando y a la vez posibilitando que se preserve algo de esta intimidad, o en el contexto de lo familiar inclusive, o en lo cotidiano cuando intervenimos dentro de una casa, en el domicilio, donde sea, o en una internación, donde ustedes consideren, preservar esto de la intimidad, poder ubicar que se trata del orden de la intimidad y a la vez, bueno, posibilitando cierta circular en el exterior o en lo externo, ¿no? Nosotros vamos a poder dar testimonio de eso que sucede allí, en esa intimidad, y lo vamos a poder hacer externa, o podemos dar testimonio a quien quiera escuchar. Estamos hablando dentro de lo que es un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es un equipo de trabajo, nosotros podemos dar testimonio de qué es lo que sucede en esa intimidad familiar, ¿sí? Por eso también nosotros ahí estamos en ese nexo de trabajar en la intimidad, en lo privado de ese sujeto, para poder pensarlo desde lo exterior, desde lo público, ¿sí? Con un atravesamiento institucional, por ejemplo. Este lugar es importante, como les decía, para poder pensarnos como lugar de bisagra, ¿verdad? Hay veces que pasan en cuanto a nuestra intervención y la transferencia que aparecen situaciones donde el campo de lo transferencial lo podemos leer como por, no sé si decirlo defecto, pero sí insuficiencia transferencial, porque hay algo que no alcanza, que está en falta, a diferencia de cuando hay una transferencia más masiva, cuando hay algo del orden del exceso, y que bueno, que nuestras intervenciones allí van a tener una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos que hay algo que con el analista o con el equipo no alcanza o que está en falta, es decir, es porque su propio lugar
tiene efectos acotados en esa altura del tratamiento con el acompañado y se ve limitado a intervenir por fuera del consultorio, ¿sí? No es suficiente con el analista tampoco, no hay posibilidad de que se pueda leer algún tipo de movimiento allí. Entonces nosotros nos intervenimos para potenciar esa transferencia, ¿sí? Para ver qué es lo posible desde nuestra presencia. Quizás, bueno, muchas veces sucede, por ejemplo, que con el acompañante terapéutico, el acompañado abre un montón de cosas que no lo abre en el espacio analítico. Y acá tenemos que leer que, bueno, ciertas potencialidades que tiene la transferencia en nuestro vínculo, de la cual nosotros daremos testimonio de eso que sucede allí con el equipo tratante. No es que haremos interpretación de lo que sucede, sino que lo trabajaremos en equipo, daremos ese testimonio. Esto muchas veces sucede, y acá lo podemos leer en estos términos que les decía, como que hay algo que en el campo del equipo, en el campo del analista, estaría como más acotado, ¿no? En términos transferenciales. Y otra cosa es que cuando hay algo de la transferencia que está en exceso, les decía que está como en más, lo que sucede acá es que hay casos donde, por ejemplo, en el trabajo con la psicosis pasa esta cuestión donde ustedes saben que en el campo de la psicosis la transferencia es masiva y es muy importante que nosotros seamos un equipo para trabajar con estos casos, por ejemplo, donde lo más importante es diversificar la transferencia, es decir, a partir de la presencia de otro, que esa transferencia pueda repartirse y que eso que sobra, que es del orden del exceso, pueda en algún punto acomodarse en los otros referentes que aparecen en el equipo, ¿verdad? Poder pensar en una transferencia desdoblada, orientada, o un goce orientado. Muchas veces cuando está presente demasiada cuestión delirante, es muy importante que nosotros pensemos a esta diversificación de la transferencia, esta transferencia desdoblada. Es lo que posibilita que se pueda dar una continuidad en un tratamiento, ¿no? Estas son como algunas de las cuestiones para pensar en términos de la transferencia, y que sin duda es muy importante que ustedes vuelvan a leer estos textos fundamentales, que vuelvan a leer los textos de Freud, algo de Lacan también, si es posible, para poder pensar, por ejemplo, la dirección de la cura y sus principios de su poder, para ir pensando las cuestiones de la transferencia en la clínica, que entiendo que es muy difícil hablarlo de este modo, en este contexto donde ustedes no han tenido aún un acercamiento con un acompañado, pero bueno, es para que ya vayamos pensando que estas dimensiones son posibles, que la T va a intervenir clínicamente en el campo analítico, donde el lugar de la transferencia va a estar ligado a la amistad, y que bueno, que tiene un montón de vicisitudes y posibilidades también. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con más información. Que estén muy bien.